365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...27 de abril... promesa 117... luz para los que eligen bien. El libro de Salmos, en el capítulo 97, versos del 10 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. El verso 11. La luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto. 12. Que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. La Biblia, el mensaje, estos mismos versos dice: Dios ama a todos los que odian el mal y mantiene a salvo a quienes lo aman. Los libera de las garras de los malvados. En las almas del pueblo de Dios se siembran semillas de luz, semillas de alegría, se siembran en la tierra buena del corazón. Por eso el pueblo de Dios alaba a Dios, da gracias a nuestro Dios santo. Entonces vemos que Dios siembra luz en quienes eligen bien. Y esa luz no puede apagarse. Cuando tú plantas una semilla, no la ves crecer en el momento. La metes en la tierra, la cubres, la vas regando y por fuera todo sigue igual. Pasan días, pasan semanas, de repente, sin que lo hayas visto venir, hay algo verde asomando, ¿verdad? La luz funciona igual en el alma, porque no llega de golpe como un interruptor que se enciende. No, se siembra, se mete en lo profundo, trabaja en lo que no se ve. Y un día, en medio de una decisión, en medio de una crisis, en medio de un momento que no elegiste, esa luz brota desde adentro. Eso es lo que Dios promete en este salmo. Él no dijo que la luz vendría de afuera para salvarte. Él dijo que la sembraría en ti. Y lo que Dios planta en ti, crece. Lo que Dios siembra en ti, da fruto. Así que tú tienes la luz de Dios dentro de ti. Este salmo comienza no tan cómodo, porque no dice eviten el mal, tampoco dice aléjense un poco del pecado. Dice odien el mal. Y eso es confrontativo, porque hay una verdad que muchos eligen no mirar. Tú no puedes amar profundamente a Dios y ser indiferente a aquello que rompe el corazón de Dios o que rompe tu relación con Él. No funciona así, porque el amor verdadero tiene postura. El amor verdadero tiene convicción, tiene algo que rechaza porque tiene algo que protege. Y muchos quieren la protección de Dios sin la postura de Dios. Quieren el escudo de Dios, pero no la decisión que lo activa. Y la promesa de este salmo empieza exactamente ahí, en la elección. Porque lo que tú toleras en silencio termina gobernando tu vida. Y ojo que eso no es un juicio, es liberación. Porque cuando tú decides odiar el mal, no lo haces desde el miedo, sino lo haces desde el amor. Desde el amor a Dios. Desde el amor a lo que Él construyó en ti. La Biblia dice que Dios rescata a los justos del poder de los perversos. No dice que los aísla del peligro. Dice que los rescata. Y aquí hay una diferencia enorme entre las dos cosas, porque aislarse significa que nunca enfrentarás nada, mientras que rescatarte significa que Dios entra activamente en medio de la batalla y obra a tu favor. Él no espera que tú llegues con fuerzas, Él se vuelve tu fuerza para rescatarte. Hay batallas que no vas a poder ganar solo, no vas a poder ganar sola. Hay patrones que llevan años en tu vida, pensamientos que vuelven aunque tú trates de combatirlos.
tentaciones que conoces bien y que mientras más intentas controlarlas en tus propias fuerzas, más te agotan. Porque el rescate no es algo que tú produces, es algo que tú recibes cuando decides rendirte delante de Dios. Tú no puedes vencer lo que sigues alimentando, pero tampoco puedes sanar todo aquello que no entregas a Dios. Y eso es lo que cambia cuando decides ponerte del lado de Dios. Ya no peleas solo, hay alguien que interviene. Me gustó mucho leer en el pasaje, la luz se siembra. La luz no se compra, no se fuerza, no se apresura. La Biblia, el mensaje lo dice con una imagen que no puedo dejar de pasar. En las almas del pueblo de Dios se siembran semillas de luz. Eso no es un destello, no es un momento de euforia espiritual, es una semilla, lo que significa que hay un proceso, hay tierra, hay espera, hay días en los que no vas a ver nada y la luz está germinando ahí, en lo invisible. ¿Cuántas veces has pensado que Dios no estaba obrando porque tú simplemente no lo sentías? Y tú decías, el Señor no está haciendo absolutamente nada en mi vida. Pero sentir a Dios no es la medida de aquello que Dios dice. A veces el silencio es exactamente el momento en el que Él está sembrando esa semilla de luz en tu vida. Solo que tú y yo no nos damos cuenta, pero Dios ya está obrando en el proceso. Cada vez que tú abres tu Biblia, aunque no sientas nada, aunque no sientas ganas, cada oración que haces, aunque parezca que no llega a ningún lado, cada decisión de elegir cuando nadie te ve, todo eso es una tierra que está preparando un proceso. Y Dios siembra en esa tierra preparada. Dios no siempre ilumina tu camino de golpe. A veces planta luz dentro de ti para que aprendas a caminar y hacerlo desde adentro. Y ese fruto de esa siembra, como dice el Salmo, es alegría. Ojo que no es una emoción pasajera, no es un bienestar superficial. Alegría que viene de tener un corazón recto delante de Dios. Y eso no depende de las circunstancias, depende de quién gobierna tu interior. La alegría es ese fruto, no es una circunstancia. El Salmo dice que la alegría viene sobre los que tienen un corazón recto. No dice que la alegría viene sobre los que son exitosos. Tampoco dice que la alegría viene sobre aquellos que no tienen problemas. O que la alegría viene sobre los que ya lo lograron. No, lo que la Biblia dice es que la alegría viene sobre los rectos. Así que eso rompe una mentira, porque la alegría no depende de lo que te pasa, sino de quién gobierna tu corazón. Hay gente que tiene de todo, pero vive vacía. Versus hay gente que está en proceso, que está pasando por una prueba, pero que se siente llena de alegría, que siente paz en su corazón. Porque la alegría verdadera no es una emoción. La alegría verdadera es conexión con Dios. Así que la promesa para nosotros hoy es que Dios nos protege, Dios nos rescata, Dios está sembrando luz en nosotros y la alegría será ese fruto inevitable. La gente se sorprenderá de ver lo alegre que estamos tú y yo porque tenemos una conexión especial con Dios. Hace un tiempo me escribió una íntima y me decía, Wendy, yo llevo meses haciendo lo correcto y no siento nada absolutamente diferente. Leo mi Biblia, oro, pero ¿para qué sigo? Y yo le respondí, estás en el momento más importante del proceso. Cuando tú siembras sin ver, es cuanto más fe tiene tu decisión. Meses después me volvió a escribir y me dijo, ahora entiendo lo que dijiste. No sé cuándo cambió, pero algo está diferente, algo se siente distinto en mi interior. Y eso es lo que hace la luz de Dios en nosotros. Trabaja aunque no la veamos. Y cuando brota, ya no necesitas que tú expliques algo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué área de tu vida has estado tolerando que Dios te está pidiendo confrontar? De repente hay algo que tú estás llamando gris, que en tu corazón sabes que Dios lo llama de otra manera. ¿Estás esperando sentir algo diferente antes de tomar una postura? ¿O estás dispuesto a sembrar fe hoy? Ora conmigo y dile, Señor, hoy reconocemos que amarte no es solo sentir, es decidir por ti y vivir una vida recta delante de ti. Enséñanos a rechazar todo aquello que nos aleja de ti,
no desde el miedo, sino desde el amor. Rescátanos de lo que no podemos vencer solos, de los patrones que nos agotan, de toda batalla que nos ha tenido dando vueltas sin sentido, Dios. No queremos perder el tiempo. Siembra en nosotros esa luz que nos transforma desde adentro. Aunque no la sintamos todavía, confiamos en que tú estás obrando tras bambalinas. Señor, aunque la temporada se ve oscura, sabemos que lo que tú siembras en nosotros cada día, aún en lo invisible, logrará lo imposible. Que la alegría que tú prometiste sea ese fruto de cada decisión que tomamos hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Jueces capítulo 7, verso 1 hasta el capítulo 8, verso 17. Lucas capítulo 23, versos del 13 al 43. El Salmo 97, verso 1 hasta el capítulo 98, verso 9. Proverbios capítulo 14, versos del 7 al 8. Y ahora te animo a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable, que destape tus oídos espirituales y que estés preparado para esta carrera de la fe que vamos a empezar por nuestros 117K. ¿Listo? Comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Jueces capítulo 7, verso 1. Entonces Jeroboam, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arot, el campamento de los ejércitos de Madián que estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: «Tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa». Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: «Todavía son demasiados. Haznos descender al manantial y yo les pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no». Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: «Divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua con sus manos, lamiéndola como la hacen los perros. Y en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo». Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: «Con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa». Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero y los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: «Levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar». Así que Gedeón, acompañado de Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. «Tuve un sueño», decía el hombre, «en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba». Y su compañero respondió: «Tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados». Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: «Levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas». Así que dividió los 300 hombres en 3 grupos
y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha dentro. Después les dijo: fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Y fue apenas la medianoche después del cambio de guardia cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida, los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían una antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado al otro llenos de pánico, gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas, y los que quedaron con vida huyeron a los lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Sesera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser, de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían: desciendan para atacar a los madianitas. Frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bet-bara. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo. Capturaron a Oreb y a Zeb y los 2 comandantes de los madianitas y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb. Y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Jueces capítulo 8. Entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Pero Gedeón les contestó: ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zeb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Luego, Gedeón cruzó el río Jordán con 300 hombres y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: por favor, denles algo de comer a mis guerreros, están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot le respondieron: primero captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu ejército. Entonces Gedeón les dijo: cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Desde allí, Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Así que le dijo a la gente de Peniel: cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Para entonces, Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 500,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente, porque habían matado a 120,000. Entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas que está al oriente de Nova y Jobjeba y tomó el ejército madianita por sorpresa. Así que Seba y Salmuna, los 2 reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Después Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres. Allí capturó a un joven de Sucot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes: aquí están Seba y Salmuna.
Cuando pasamos por aquí, antes, ustedes se burlaron de mí diciendo, primero captura a Seba y Salmuna y después alimentaremos a tu agotado ejército. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección. También derribó la torre de Peniel y mató a todos los hombres de la ciudad. Israel estaba bajo la opresión de los madianitas, un pueblo nómada del desierto que invadía sus tierras y destruía sus cosechas. Gedeón, el juez improbable del que hablábamos ayer, fue llamado por Dios para liberar a su pueblo. Pero en ese relato, Dios enseña algo aún más profundo, y es que la batalla no se gana con fuerza humana, sino con estrategia divina. En otras palabras, la victoria no va a depender de los números, sino de nuestra obediencia a Dios. Dios no busca números, Dios busca corazones disponibles que le crean aunque el escenario parezca perdido. Luego leemos Jueces capítulo 7, versos del 1 al 8 y nos damos cuenta que cuando uno está liderando, menos es más cuando Dios es el encargado. Gedeón comienza con 32,000 soldados, pero Dios lo reduce a 300. Cualquiera se pregunta, ¿y por qué? Porque Dios quería que la gloria fuera únicamente suya. Tú tienes demasiados soldados para que yo te entregue Madián en tus manos, le dijo Dios a Gedeón en el verso 2. La reducción del ejército revela un principio espiritual de dependencia a Dios. La fe genuina comienza cuando nuestras fuerzas terminan. Tus fuerzas terminan, comienzan las de Dios. Es allí cuando nuestra fe auténtica florece, cuando nuestras estrategias fracasan y lo único que nos queda es Dios y su soberanía. Él permanece y Él nos ayuda a tener la victoria. Esto es como un corredor que suelta su mochila para correr más ligero. Cuando menos peso llevemos, menos orgullo, menos control, menos autosuficiencia, más veloces y más eficaces vamos a ser para correr en el plan de Dios. Pero mientras vayamos cargados de un ejército que no sabemos de repente si todos los que están corriendo con nosotros tienen nuestra misma visión, tienen nuestros mismos objetivos, no debemos aferrarnos a los recursos humanos para sentirnos seguros. Debemos atrevernos a confiar en Dios, aun cuando el escenario parezca imposible, aun cuando sea ilógico que Dios nos pueda dar la victoria con tan pocos. Y no sé si se dieron cuenta, pero en los versos del 9 al 15 de Jueces capítulo 7, Dios con ternura continúa dándole a Gedeón señales. El día de ayer le daba señales y le dice, Gedeón, baja al campamento enemigo y escucha a un soldado describiendo un sueño en el que el pan con cebada derribaría una tienda. ¿Y qué significa ese pan con cebada? Representaba al pueblo humilde de Israel, aplastando a un poderoso enemigo. La victoria ya estaba decretada desde el cielo, antes de que se peleara en la tierra. Cuando Dios declara victoria en el cielo, es cuestión de obediencia verlo manifestado en la tierra. Es como recibir una carta de admisión antes de rendir el examen final. Dios ya estableció tu resultado. Tu parte es caminar en obediencia. Tú caminas en obediencia y vas dando pasos de victoria. Y escucha las pequeñas confirmaciones de Dios. Una palabra, un podcast, un recordatorio, un impulso de tu espíritu. Algo, de alguna manera, Dios te va hablando. Y me gustaría que tengas esto en mente. Yo no conozco tu vida, no sé por lo que estás pasando, pero no subestimes los medios que Dios usa para fortalecer tu fe, para hablarte, para confrontarte, para animarte. Versos del 17 al 25, vemos que la victoria viene de estrategias sobrenaturales, no de cosas convencionales. Los 300 hombres de Gedeón no usan espadas inicialmente, usan trompetas o shofares, usan vasijas de barro, usan antorchas encendidas. Al romper las vasijas y al hacer sonar los cuernos, los madianitas entran en pánico y se destruyen entre ellos. ¿Tú te imaginas eso? La vasija de barro rota
dejando salir a la luz un símbolo poderoso de que Dios usa nuestra fragilidad para mostrar su gloria. Ese quebrantamiento que resistes podría ser la luz que el mundo necesita ver en ti. Hay muchos que dicen, no, pero yo no voy a hablar de mis heridas. ¿Para qué voy a mostrar mis cicatrices? Mejor no mostrarme tan vulnerable, porque la gente se puede aprovechar. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con tu testimonio, con tu vida, con todo lo que tú llevas dentro. Es como una linterna cubierta por un trapo, por una tela. Mientras no se rompa esa cobertura, la luz no puede brillar. Acepta tus momentos de quebrantamiento como oportunidades para que la gloria de Dios brille en tu vida. Deja que la fragilidad te haga más dependiente de Dios y no más temeroso. Y vemos en el capítulo 7 que Dios les entregó la victoria. Pero después de la victoria, Gedeón enfrenta nuevos desafíos. Por ejemplo, la queja de los de Efraín, que no fueron llamados a pelear. El rechazo de Sucot y Peniel, quienes se negaron a ayudar a los soldados exhaustos y hambrientos. Y por último, Gedeón castiga a los traidores. Entonces, hay un peligro después de la victoria: el cansancio y la falta de compasión. El mayor campo de batalla de un líder no siempre está en el frente de la guerra, sino en su propio corazón después de una victoria. Así que hay momentos donde nosotros ya conseguimos aquello por lo cual vinimos orando durante años. No es momento de bajar la guardia. Después de lograr una gran victoria espiritual o personal, mantente vigilante contra el cansancio emocional, contra la amargura y también contra el ego. Sigue sirviendo, aunque no todos te reconozcan, aunque no todos te apoyen, aunque no te quieran ayudar en ese momento. Continúa tú haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Yo creo que el día de hoy Dios sigue reduciendo números, sigue quebrando vasijas y sigue usando estrategias impensadas. Y todo para que su gloria brille y no la nuestra. Así que no temas a las reducciones. No huyas del quebrantamiento. No te desalientes si otros no te entienden. Tú camina confiado. Si Dios está contigo, hasta con 300 será más que suficiente para vencer a miles. Oremos juntos. Señor, ayúdame a confiar cuando reduzcas mis fuerzas. Ayúdame a obedecer cuando no entienda tu plan. Y a brillar incluso en mis momentos de quebranto. Yo quiero que mi vida sea una vasija de honra para ti. Mi vasija rota, para que tu luz llegue a muchas personas. Que cada victoria apunte a ti. Nunca quiero recibir tus aplausos ni tu gloria. La gloria, la honra, todo te pertenece a ti. Todo es por ti. Nada es por mí. Hoy, Señor, te entrego todo a ti. Obra tú, Señor. Haz tú la obra como quieras. Y después de tener la victoria, líbrame de enorgullecerme. Líbrame de olvidarme de ti. Líbrame, Señor, de pensar que por mi mano he llegado hasta aquí. De ninguna manera. Siempre es por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 23, verso 13. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: «Mátalo y suéltanos a Barrabás». Barrabás estaba en una prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué?
¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado. Y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Cuando ellos se llevaban a Jesús, descendió un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Y entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérranos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a la derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban, salvo otros que decían: que se salve a sí mismo, si es verdad que es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús está ante Pilato, el gobernador romano, y aunque Pilato reconoce que Jesús es inocente, enfrenta la presión política, la presión social de los líderes religiosos y también escucha los gritos de la multitud. El pueblo elige liberar a Barrabás, un rebelde, un asesino, en lugar de Jesús, un salvador inocente. Y así comienza el clímax de la historia de la redención y la crucifixión. El hombre eligió liberar la rebelión en lugar de abrazar la redención. En los versos del 13 al 25, Pilato intenta liberar a Jesús, pero la multitud grita con violencia: crucifícalo, crucifícalo, en el verso 21. A pesar de declarar 3 veces su inocencia, Pilato finalmente cede. Yo pienso que Pilato encarna una justicia débil, la que sabe lo que es correcto, pero elige lo conveniente, elige lo que piensa que lo va a hacer más famoso. La integridad no se mide en las decisiones fáciles, sino en las elecciones difíciles. La presión social nunca debe tener más peso que tu conciencia guiada por Dios. No sacrifiques lo correcto por agradar a las masas. Es como un juez que, sabiendo que el acusado es inocente, dicta una sentencia injusta por miedo a perder su puesto. Cuando nuestra voz tiembla frente a una presión, recordemos que la voz de Dios siempre debe sonar más fuerte. Versos del 26 al 31, vemos que en el camino al Gólgota, los soldados obligan a Simón de Cirene a cargar la cruz de Jesús. Mientras él camina, Jesús se dirige a las mujeres que lloran y les advierte del juicio que vendrá sobre Jerusalén. Simón, un hombre común, fue interrumpido en su camino para participar en el plan eterno de salvación. A veces llega una carga que tú no planeaste cargar
y es el propósito para el que fuiste creado para llevar. No rechaces esas interrupciones divinas. Pueden ser la entrada para tu historia con Dios. Y por último, en los versos del 32 al 43, Jesús es crucificado entre dos criminales. Uno se burla, sálvate y sálvanos, en el verso 39, y el otro reconoce su culpa y ora, clama, Jesús, acuérdate de mí, le dice, en el verso 42. Uno vio a Jesús como un escape y el otro lo vio como un rey, incluso en su momento de derrota. Me sorprende mucho el momento en el que uno de estos ladrones le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cuando Jesús ve a este ladrón arrepentido, le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y afirmó con total claridad algo fundamental. Después de la muerte, el destino eterno se define de inmediato. Jesús no mencionó un purgatorio, un lugar intermedio, ni tampoco un lugar en el que las almas se quedan en el ambiente, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, es que esta persona ha venido a recoger sus pasos, ha venido a despedirse. No, Jesús dijo hoy, es decir, ese mismo día, el alma de ese ladrón estaría en la presencia de Cristo en el paraíso. ¿Y cuál es ese paraíso? Es el término en el contexto judío que describe el cielo, el lugar de descanso eterno con Dios. La muerte no es una interrupción, es una transición hacia la eternidad que elegiste mientras vivías aquí en la tierra. Teológicamente, basándonos en la Biblia, existen dos destinos eternos, el cielo para quienes han sido redimidos por Cristo y el infierno para quienes han rechazado la oferta de salvación de Dios. No existe en la Escritura, en ninguna parte de las que vamos leyendo, evidencia de un purgatorio como una etapa de purificación post-muerte, ni que las almas quedan por ahí vagando. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 27, dice, así que como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Esto también borra de nuestras mentes esa idea de que existe la reencarnación. Hebreos 9:27 dice, morir una sola vez. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No vivir pensando que después habrá otra oportunidad. No, la oportunidad es hoy. Hoy es el día de tu salvación. Si tú reconoces en tu corazón que Jesús es el Señor y Él murió por ti, tú también vas a ir a ese paraíso. Reconoce que la fe en Jesús no solo cambia tu vida ahora, sino tu eternidad para siempre. Y lleva esperanza a otros, recordándoles que el paraíso es una promesa real para quienes creen en Jesús. Nuestra vida en la tierra, entonces, es la preparación para la eternidad. No nos equivoquemos de prioridad. La cruz no solo dividió la historia, también dividió los corazones. Aún en su momento de agonía, Jesús abre las puertas del paraíso a quien clama con una fe sincera. Es como estar en una sala de emergencias y hay dos personas con la misma herida, pero solo uno decide aceptar la ayuda que se le ofrece. No esperes el escenario ideal para reconocer a Jesús como tu Rey y como tu Salvador. A mí me gustaría el día de hoy darte el regalo más especial que alguien le puede dar a otra persona. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Te pido que me perdones, que limpies mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador. Hoy te entrego mi vida, mis sueños, mi futuro. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Gracias por tu amor en la cruz. Gracias por tu perdón. Desde hoy soy tuyo para siempre y te entrego mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Pilato cedió, Simón cargó, el ladrón creyó y Jesús nos perdonó. La cruz
no fue el fin de la historia, fue el principio de nuestra redención. El día de hoy, no seas un espectador indiferente. Toma tu lugar en esta historia eterna y que tu voz no sea de los que griten crucifícanlo, sino de los que clama, acuérdate de mí, Dios, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Salmo 97. El Señor es Rey, que se goce la tierra, que se alegre en las costas más lejanas. Nubes oscuras lo rodean, la rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. Fuego se extiende delante de él y calcina a todos sus enemigos. Sus relámpagos destellan por el mundo, la tierra lo ve y tiembla. Las montañas se derriten como cera delante del Señor. Delante del Señor toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, toda la nación ve su gloria. Los que rinden culto a ídolos quedan deshonrados. Todos los que se jactan de sus inútiles dioses, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante él. Jerusalén oyó y se alegró, y todas las ciudades de Judá están felices a causa de tu justicia, oh Señor, pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado muy por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. La luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto. Que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. Salmo 98. Canten al Señor con una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación. Recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alabanza y canten de alegría. Canten alabanzas al Señor con el arpa y las dulces melodías, con trompetas y el sonido del cuerno del carnero. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor, el Rey. Que el mar y todo lo que contiene le exclamen alabanzas. Que se le unan la tierra y todas sus criaturas vivientes. Los ríos aplaudan con júbilo. Que las colinas entonen su cántico de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. El Salmo 97 comienza con una declaración universal. El Señor es Rey. Para los justos, su reinado trae gozo. Para los malvados, trae terror. Y el verso 2 dice, nubes y oscuridad, que simbolizan la majestad misteriosa y el juicio inminente de Dios. Y el verso 2 también dice, justicia y rectitud son el fundamento de su trono. Alégrate en la soberanía de Dios, aun cuando no entiendas todo lo que ves. Y luego, en los versos del 7 al 9, nos hablan sobre todos los ídolos. Y quienes los adoran, dice, serán avergonzados. Solo Dios es exaltado sobre toda la tierra. Un ídolo no es solo una estatua, es cualquier cosa a la que corras en busca de lo que solo Dios te puede dar. Hace muchos días les pregunté, ¿qué cosas compiten por el primer lugar de tu corazón? Seguridad financiera, éxito, fama, relaciones. Todo eso se desploma ante la majestad de Dios, es lo que nos dice el Salmo. Y termina de una forma fabulosa. Dice, ustedes que aman al Señor, odien el mal, en el verso 10. Porque Dios protege a los fieles, en ellos siembra luz y hay alegría para ellos. Y en el Salmo 98, en el verso 9, nos dice que Dios viene a juzgar la tierra. El juicio de Dios no es una amenaza para quienes lo aman, es la restauración de todo lo que el pecado ha dañado. El día del juicio no será el final, será el comienzo del verdadero hogar para los que amamos a Dios. Antes yo tenía terror al día del juicio, decía, ¿qué va a pasar ahí? De repente van a poner una pantalla gigante y van a salir todos mis pecados. Y yo decía, no,
y mi peor pesadilla era que todos miraran las cosas que yo había hecho. Algo que debemos saber es que no debemos tener temor al futuro. Dios es un rey justo y Él vendrá, pero para restaurarlo todo. Vive cada día sabiendo de que tu historia no termina en injusticia, sino tu historia termina en redención. Y Dios no se acuerda de tus pecados pasados. Si tú ya le pediste perdón a Dios por tu antigua manera de vivir, entonces Él hizo un borrón y cuenta nueva. Leamos Proverbios 14, verso 7. No te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio, los necios se engañan a sí mismos. Los sabios sabían que las relaciones tenían un impacto directo en su vida espiritual y práctica. Salomón, quien escribió estos proverbios, entendía que los compañeros que elegimos pueden impulsarnos o destruirnos. Las personas que rodean tu vida siempre determinan la calidad de tu destino. Así que aléjate de quienes no caminan en sabiduría. El verso 7 es claro. No dice, manténlos de amigos. Dice, aléjate de los necios. Tampoco dice, quédate debatiendo con ellos. Porque no vas a encontrar conocimiento, no vas a encontrar inspiración, no vas a encontrar edificación allí. El necio es alguien que rechaza la sabiduría, se resiste activamente a ella. Pregúntate, ¿con quién estoy caminando hoy? Rodéate de personas que te desafíen a crecer, no que te arrastren a conformarte. Me gustó mucho el verso 8 porque dice que el prudente sabe a dónde va. El sabio entiende su camino, pero el necio se autoengaña. El sabio reflexiona en su camino, lo examina, lo ajusta, lo discierne, mientras que el necio vive en autoengaño, pensando que todo va bien, que él está por el camino correcto, no hay nadie que le pueda dar otra ruta, él cree que se las sabe todas. No sé si tú en algún momento has conocido personas que dicen, no sé para dónde ir, no sé qué carrera estudiar, no sé a qué me voy a dedicar, no sé si tengo que viajar, si tengo que hacer esto, si tengo que hacerlo. No saben absolutamente nada. Y es frustrante conversar y conocer a una persona así, que no sabe para dónde va. Lo que la Biblia nos está diciendo acá es que los prudentes saben hacia dónde se dirigen, saben hacia dónde van, tienen visión de futuro. Y este proverbio tiene que ver mucho con relaciones, porque imagínate que tú, en vez de tener una relación con un sabio, tengas una relación con un imprudente, con un necio, que no sabe para dónde va. Va a ser como un ciego guiando a otro ciego. Ten mucho cuidado. Elige conscientemente a tus influencias. No todo el que te habla bonito, con palabras condescendientes, debe tener acceso a tu corazón. Evalúa regularmente tu camino. ¿Estoy caminando en dirección a Dios o simplemente estoy girando en círculos y me estoy dejando llevar por la corriente? Y renuncia al autoengaño. Permite que Dios te confronte, te corrija, te realinee con sus pasos de amor. Miles Monroe, en su libro Claves para las Relaciones, dice que la vida es una serie de elecciones. Elige rodearte de quienes te acercan a tu propósito y no de quienes te distraen de él. Por esto yo entiendo que uno elige con quién camina y cómo va evaluando su camino. Entonces, aléjate de voces que apaguen tu fe y escucha a quienes avivan tu pasión por Dios. Examina siempre tu andar, que esté guiado por la palabra de Dios y no por tus emociones. Y así llegamos a nuestro 117K. Y ahora quiero que escuches el testimonio de Natalia. Hola Wendy, mi nombre es Natalia y te hablo desde Santiago de Chile. Hoy quiero dar mi testimonio. Mi hermano estuvo mucho tiempo en la droga y actualmente está cursando su segunda rehabilitación. Hoy lo llamé por algo muy puntual y él me notó algo nerviosa y él ha sido capaz de darme una palabra de amor, de esperanza, de confianza. Y Wendy, yo sentí que era Dios que estaba hablando a través de él. Me emociona y le agradezco tanto a Dios por este regalo que me ha dado.
Yo estoy a puertas de dar ya mi tesis y mi internado, y eso de verdad me tiene con los pelos de punta. Y mi hermano fue capaz de darme esa esperanza que a mí me estaba faltando. Yo sé, Wendy, que Dios está obrando en él y va a hacer cosas maravillosas. Y le agradezco cada día por lo que hace. Muchas gracias, Wendy, por todo lo que haces, por entregarnos la palabra. Trato de escucharla, entenderla y vivirla cada día. Te envío muchas bendiciones. Querida Natalia, gracias por abrirnos tu corazón. Y quiero decirte algo, lo que viviste no fue casualidad, ha sido parte de una confirmación de Dios. Dios te recordó que tú no estás sola en este proceso, que Él camina contigo en cada paso que tú estás dando, incluso en medio de los nervios, del cansancio o de la presión. ¿Y sabes qué también te regaló? Algo hermoso, poder ver con tus propios ojos la obra que Dios ya comenzó en la vida de tu hermano. A veces el milagro no es inmediato, pero sí es evidente cuando empezamos a mirar con los ojos de la fe. Tu hermano no es su pasado, sino es un proceso en las manos de Dios. Y lo que Él comenzó, lo va a terminar. Tú tranquila, Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Esa tesis, ese internado, no son una carga, serán una plataforma donde Dios también se va a glorificar. Te quiero regalar Filipenses capítulo 1, verso 6, que dice: estoy convencido de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Cleylix Flores. Hola Wendy, soy Cleylix, soy de Nicaragua, pero vivo en Estados Unidos, y el 4 de abril el tema del devocional fue Dios responde a los que insisten y fue basado en Lucas 11:9. Sigan pidiendo y recibirán, a lo que piden sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Y ese día nos estaba enseñando a que tenemos que hacer oraciones específicas, y yo hice ese día una oración específica. Te cuento que yo trabajo remoto y trabajo por proyectos, y actualmente los proyectos se están bajando, entonces llegó un punto donde estaba empezando a desesperarme porque necesito trabajar. Y entonces ese día yo hice una oración específica porque pues a mí me gusta lo que es hornear, me gusta todo eso, lo de los postres. Entonces yo le dije a Diosito, quiero un trabajo de medio tiempo, quiero que sea en esta bakery, ya le dije el nombre porque es una que tengo cerquita de mi casa y me saldría bien. Entonces fui muy, muy específica con Dios ese día y en esa oración. Y pues yo mandé el currículum, no había posiciones abiertas en el website, pero yo dije, bueno, lo mando. Lo mandé y a las 2 semanas me enviaron un correo, fue el sábado, y me asusté tanto porque no lo creía que ni respondió el correo. Entonces al no responder, a las 2 horas me mandaron un mensaje normal, y pues el mensaje decía que si todavía estaba interesada por la posición, me podían hacer una entrevista. Y pues ya le dije que sí estaba interesada, y el lunes fue mi entrevista. Yo súper nerviosa porque pues mi inglés no es tan fluido, pero pues para la gloria de Dios me fue bien en la entrevista y me dijeron que sí podía iniciar al día siguiente. Inicié el día martes y estoy en un lugar que la verdad que muy bonito. Amo lo que estoy haciendo, me gusta, lo disfruto, voy muy alegre al trabajo y vengo de regreso a la casa muy alegre. Actualmente estoy con los 2 trabajos y la verdad es que Dios ha sido bueno, y este es un testimonio para aquellas personas que todavía no saben qué pedir, cómo pedirlo. Dios escucha oraciones específicas, así que abrámosle el corazón a Dios y Él nos va a responder. Muchas gracias, Wendy, por esta oportunidad y bendiciones. De repente tú estás pasando algo similar a lo que nos ha contado Cleylix, y su testimonio es una guía porque Dios no se incomoda cuando nosotros le pedimos con detalles. Dios nunca se asusta con nuestros deseos y tampoco se limita por nuestro contexto, pero muchas veces nosotros sí limitamos nuestras oraciones, pedimos en general y esperamos recibir algo específico, pero no lo estamos pidiendo de forma específica. Yo creo que hoy Dios nos dice: atrévete a pedir, atrévete a creer, atrévete a insistir. Gracias, querida Cleylix, por compartirnos tu testimonio, porque Dios escucha, Dios responde,
Y cuando Él abre una puerta, no hay duda de que fue Él. Así que tú sigue pidiendo, sigue confiando, sigue caminando con Dios. Quiero regalarte Lucas, capítulo 11, verso 10, que dice, pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Lo que tú pediste con fe, mañana será ese testimonio que contarás. Y Dios siempre, siempre, siempre llega a tiempo. Y por último, quiero contarte el testimonio de Cindy desde Medellín, Colombia. Ella es una mujer de 29 años que vivió algo que tal vez muchas de ustedes han enfrentado en silencio. Cindy llevaba 13 años con su pareja, tiene un hijo de 11 años y aunque creían en Dios, vivían lejos de Él, en un ambiente donde el vicio, las fiestas, el ruido del mundo era parte del día a día. Pero todo cambió una noche, un 24 de diciembre. Mientras celebraban Navidad, Cindy descubrió que su pareja estaba consumiendo droga. En ese momento, su mundo se vino abajo. Su mente se llenó de preguntas, de miedo por su hijo. Con dolor, entró en una tristeza tan profunda que dejó de comer, dejó de dormir y solo podía preguntarse por qué. En medio de todo ese dolor, ella hizo algo diferente. Decidió orar, decidió buscar a Dios como nunca antes lo había hecho. En febrero, una amiga le habló de este podcast. Y aunque ella misma dice que siempre fue como una ovejita descarriada, Dios ya estaba trazando un camino de regreso. Cindy empezó a escuchar todos los días el devocional y le hizo una promesa a Dios. Alimentar su espíritu con su palabra, confiar, creer en que Él podía restaurar su hogar. El 7 de marzo fue a una iglesia por primera vez. Ese día lloró como nunca antes y no eran lágrimas vacías, eran unas lágrimas donde ella se rendía totalmente a Dios. Ese día tomó una decisión. No quiero más esta vida. El mundo no tiene nada bueno para mí. Y en esa oración le dijo a Dios, Señor, si este hombre es el esposo que tú quieres para mí, transfórmalo. Y si no, dame las fuerzas para soltarlo. Esa misma noche, mientras dormía, su pareja llegó a casa. Y sin que nadie lo presionara, sin que nadie lo obligara, le dijo, yo no quiero perder mi hogar. Ayúdame. Desde el 14 de marzo no han dejado de ir a la iglesia. Dios comenzó a tocar su corazón, a transformar lo que parecía imposible. Hoy están en proceso de matrimonio, creyendo que Dios mismo abrirá las puertas para esa unión. Cindy hoy lo tiene muy claro. Dios siempre estuvo buscándola, siempre encontró la forma de hacerla volver. Ella se quedó con este versículo: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. Ese está en Proverbios. Y también entendió algo poderoso, que su decisión de buscar a Dios no solo la salvó a ella, sino también a su familia. Hoy ella, su pareja, su hijo, estarán en una iglesia, tomados de la mano de Dios, creciendo juntos en Dios. Cindy, gracias por contarnos tu historia. Yo creo que nos recuerda que una decisión puede cambiar el destino de toda una familia, que cuando una mujer se levanta en oración, Dios responde. Yo sé que no fue perfecto, no fue inmediato, pero ha sido real, ha sido la mano de Dios obrando en tu familia. Así que sigue edificando, sigue orando, sigue creyendo. Quiero regalarte Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23, que dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios nunca deja procesos a medias. Lo que Él termina, lo comienza. Y quiero que recuerdes que el amor de Dios nunca deja de ser. Él siempre está ahí para nosotros. Y hoy quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Diana Paz, gracias a Carla Madeleine Ríos, muchas gracias a mi querida Marina Guevara. Y también quiero agradecer a los corazones generosos del canal de YouTube, a Lynn Burker y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles 2 de Samuel, capítulo 22, versos del 2 al 3, que dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Que la fortaleza, la salvación y la protección de Dios siempre esté con ustedes. Y quiero que sepan también que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia y sobre todo más promesas
Que tengan un día súper bendecido, lleno de la paz, del favor de Dios y sobre todo de su misericordia. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.